Nace en Mercedes, Uruguay, 1976. Él es poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario. Él es Fernando Chele, nuestro invitado de hoy. Fernando, al leer pues su biografía, uno termina encontrándose pues con un escritor muy prolífico. Empecemos pues conversando un poco sobre su primera publicación, Poesía de los pájaros pintados, de 2013, y cómo nace ese oficio poético, ese oficio de la escritura. Bien, Liliana, sí, en realidad se podría decir que es una obra bastante prolífica porque en estos años, en estos últimos años, he publicado ya 9 obras, pero si tú te fijas, Poesía de los pájaros pintados es del año 2013. ¿No? Es un libro relativamente nuevo, hay una gran cantidad de publicaciones seguidas en los últimos años. Yo el año pasado, el año 2018, cumplí 20 años de ser docente de literatura. Yo empecé a trabajar en el año 1998 en Uruguay, en Mercedes, en el Liceo 3 de la ciudad de Mercedes. Y el año pasado cumplí 20 años como docente de literatura. De trabajar como docente de literatura, de estar vinculado a la literatura, a mí siempre se me dio por ir escribiendo algún poema suelto por aquí, por allá, pero no tenía el oficio de escritor. Cuando yo vine aquí a Colombia en el año 2011, seguí escribiendo, y en el año 2013 se me dio por recopilar toda una cantidad de poemas que yo tenía escritos desde muy joven, desde el 96, 94, creo que desde el 94 son los primeros, hasta los poemas más recientes a ese año, hasta poemas del 2013, y los publiqué en un libro titulado Poesía de los pájaros pintados. De manera que ese libro, que es el primero, es el que recoge una cantidad de poemas de años muy diversos, ¿no? Incluso yo me debatí en el momento de publicarlo porque considero todavía, si se quiere, que hay algunos textos que por ahí no tienen un valor literario que a mí yo considere como válido hoy en día, ¿no? Pero después lo publiqué y pasa algo muy, muy raro, muy extraño, que por ahí aquellos poemas que a uno menos le gustan son por ahí los que más le gustan a las personas, ¿no? Y uno quizá tampoco es la persona más indicada para abrir opinión sobre la obra, ¿no? Hace unos días estuve en Santa Marta conversando con el poeta Gustavo Maceda sobre ese tema, y yo le decía a él una reflexión que yo hago continuamente, y es que si a uno le preguntan cuál es el libro que más le gusta de los que ha escrito, seguramente uno conteste que es el último. ¿Por qué? Y no solamente porque uno ha crecido literariamente, intelectualmente, ha tenido otras vivencias, en fin, es una personalidad más madura. Yo creo que en el fondo también radica en que es el que está más cercano a lo que uno es hoy como persona. Ese libro que contiene textos del año 94, 96, 98, yo lo leo y veo como que son textos escritos por otra persona, por un Fernando diferente al que soy. Sin embargo, el último es el que está más próximo a lo que yo soy hoy como persona. Así que esa es la respuesta concreta, no tan concreta, del nacimiento de Poesía de los pájaros pintados en el año 2013. Y el título, también quiero hacer referencia al título porque me parece importante, y es porque la inmensa mayoría, todos los poemas de ese libro que fueron recopilados acá, pero fueron escritos en Uruguay, yo tuve interés en, de alguna manera, homenajear al país donde fueron concebidos y escritos esos poemas con el título de la obra, porque Uruguay es una palabra de origen guaraní que etimológicamente quiere decir río de los pájaros pintados, ¿no? Hay otras etimologías también por ahí que se manejan, como río de los caracoles, demás, pero quizá la más extendida por influencia de algunos poetas y cantautores uruguayos como Aníbal Zampayo y demás, la más aceptada es río de los pájaros pintados. Uruguay es el río de los pájaros pintados. Entonces a mí me pareció importante cambiar la palabra río por la palabra poesía y llamarlo Poesía de los pájaros pintados.
Bueno, Fernando, escuchándolo hablar, uno definitivamente confirma que el acto de escribir es un oficio, es una profesión, y usted lo decía, han sido 20 años como de un mayor intenso trabajo, ¿no?, en esa producción literaria. Fernando, pues hemos descubierto en toda esa su hoja de vida, en su blog, Palabra Escrita, y en las redes sociales, toda esa experiencia, conocimiento y dedicación que le han llevado pues a participar como ponente, como conferencista en diversas universidades, encuentros de escritores, ferias del libro, en diferentes lugares de nuestro país. Nos gustaría un poquito saber cómo ha sido esa difusión de su producción literaria, porque bueno, aquí en interno hablábamos de que iniciamos conversando sobre ese libro de poesía, pero también usted ha incursionado en una serie de procesos de análisis y producción literaria diferente, también en el tema de cuento, porque hay una serie de reconocimientos y premios en ese tema. Cuéntenos un poco, Fernando, entonces, sobre su obra, lo que ha significado este proceso y esa participación, ¿no?, en esos eventos. Listo, Liliana, con mucho gusto. Mira, para continuar con lo de la poesía, para no dejar solamente colgado a Poesía de los Pájaros Pintados, yo tengo 3 libros de poesía. Poesía de los Pájaros Pintados, que es desde 2013, Muelles de la Palabra, que es del 2015, y Las Flores del Tiempo, que es del año pasado, del 2018. A esa multiplicidad temática y de voces y de estilos y de corrientes que se ve en Poesía de los Pájaros Pintados, ese libro incipiente de un autor que se estaba formando, le sigue Muelles de la Palabra, que ya es un libro donde yo creo ver una voz más identificable, una voz propia, si se quiere, y que es un libro que está marcado por las temáticas que ya me tocaron vivir en el viaje, ¿no? Pasar a vivir en otra cultura, enfrentarme a otra forma de vida, que si bien hablamos el mismo idioma y pertenecemos al mismo continente, hay bastantes diferencias en lo que tiene que ver con la cultura. Eso está reflejado en Muelles de la Palabra, el segundo poema. Y el tercero, el del año pasado, yo creo que quizás es a mí el que me interesa más como autor, porque le veo una línea temática que unifica toda la obra, que es el tema del tiempo, por eso se llama Las Flores del Tiempo, a diferencia de los anteriores que por ahí tenían diversas temáticas, aunque Muelles de la Palabra ya era más monolítico que Poesía de los Pájaros Pintados. En cuanto a tu pregunta sobre mi participación en los eventos, sí, todo fue una cosa que se fue dando casi como de forma natural, ya como mi función como docente y mi predisposición hacia la literatura, y sobre todo hacia el estudio de la literatura, que es lo que a mí quizá más me gusta o más me interesa. Yo recuerdo que en el año 2014 escribí un artículo referente a la muerte de Cortázar, no referente a la muerte de Cortázar, había un aniversario sobre la muerte de Cortázar, y yo escribí un artículo sobre un cuento de Cortázar y lo envié a distintas revistas a ver si me lo aceptaban, y tuve la sorpresa de que sí, que me los aceptaron, y me los aceptaron en todas las revistas donde yo lo envié, y yo incluso tuve que decidirme por una revista y empezar a enviar. Entonces yo quedé vinculado a algunos medios para escribir en artículos literarios, y ahí empecé con una disciplina de mes a mes ir escribiendo un ensayo, un artículo literario, un estudio, una lectura personal de diversos temas que tienen que ver con la literatura, que pueden ser los cuentos, ya sea los cuentos rioplatenses, que son los que más me interesan, o los cuentos latinoamericanos, o después temáticas que pertenecen a la literatura universal, como son los movimientos románticos, como el clasicismo y demás. Eso me llevó a poder llegar a participar en distintos eventos aquí en Colombia como conferencista con estas temáticas, y también a unificar esas temáticas en libros, porque los libros de ensayos míos no son otra cosa que eso, la unificación de diferentes artículos que tienen un tema en común. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Trato de escribir por un tiempo determinado siempre sobre el mismo tema,
Si empezamos por el cuento fantástico en el Río de la Plata, bueno, escribir sobre Quiroga, sobre Felisberto Hernández, sobre Jorge Luis Borges, sobre Julio Cortázar. Si escribimos sobre el cuento latinoamericano en el siglo XX, bueno, escribir sobre García Márquez, sobre Mario Vargas Llosa, sobre Roberto Bolaño, sobre Clarice Lispector, en fin, sobre todos los escritores latinoamericanos. Si escribo sobre la literatura utópica, bueno, escribir sobre Tomás Moro, en fin, siempre escribir sobre una temática que se continúe, y después que yo tenga un número determinado de textos que yo siento que he abarcado una temática en particular, lo publico en forma de libro. Así surgieron los ensayos, el cuento fantástico en el Río de la Plata, el cuento latinoamericano en el siglo XX, las otras realidades de la ficción, que es sobre utopías, distopías y ucronías, y también Cadencias que el aire dilata en la sombra, que es el último libro que publiqué de ensayos sobre textos del romanticismo europeo, empezando por Goethe, siguiendo por Keats, continuando por Becker y cerrando con Baudelaire. Ahora, en estos momentos, estoy trabajando sobre la poesía de Antonio Machado. Ya llevo 6 artículos escritos que se han publicado en diferentes portales, fundamentalmente en Va de Nuevo, que es donde lo publico en primer lugar, pero también lo he publicado en Letralia, en Culturamas, bueno, en distintos medios digitales de diferentes países, en Palabrerías, una revista mexicana que es con la que estoy publicando ahora. Y bueno, y después, una vez que lo termine, pienso publicar el libro sobre Antonio Machado. Así que es un trabajo intelectual, mensual, cotidiano, porque yo todos los días tengo que estar o estudiando o escribiendo sobre el tema, después la publicación con estos medios, después la unificación en un libro, y a su vez también es material que a mí me sirve como para presentarlo en conferencia en los distintos eventos, donde uno no solamente puede participar como conferencista, sino también como poeta. Aparte de estos libros que tienen que ver con la poesía y con la crítica literaria, hay 2 libros que se salen un poco uno que se sale fundamentalmente de la temática, que yo lo escribí cuando fui docente de la Universidad Simón Bolívar, que se titula Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, que es un libro de texto para una materia que se llama Competencias Comunicativas, y es un estudio científico de la lengua, si se quiere, y también práctico. Tiene una finalidad didáctica. Y después un libro de cuento, el único hasta el momento, que se llama Spam, que es un libro que ganó una mención en un concurso en Uruguay del espacio Mixtura, que son 5 cuentos breves. Es un género que a mí me interesa muchísimo, el de los cuentos, que lo estoy trabajando y que me interesa y que me gusta, y quiero seguir publicando libros de cuentos, pero que me cuesta mucho más que la poesía. Me cuesta, me cuesta mucho trabajo. No es que yo me sienta a escribir un cuento y lo termine, no. Lo tengo que trabajar, tengo que borrar, sacar, trabajarlo mucho para llegar a estar conforme con una obra. Entonces, no es tan fácil publicar libros de cuento. Pero bueno, ahí estoy. Ahora estoy trabajando con una temática diferente, que son cuentos con una dosis de suspenso, de misterio y también de violencia. Pero bueno, tengo 4 o 5 cuentos apenas, así que en eso estamos. Bueno, y con todo lo que usted nos ha comentado hoy, Fernando, muchísimas gracias, porque pues lo que decíamos al inicio, ¿no? Nos reafirma y nos confirma que es un oficio. De escribir es una profesión, implica investigación. Muchas personas piensan que el escritor se sienta y simplemente empiezan a fluir las ideas. No, hay un proceso de investigación. Y como lo hemos venido escuchando de la voz del escritor invitado, Fernando Chele, del 2016 al 2018, ha sido muy reconocida su pluma creativa en diferentes certámenes a nivel internacional, en lugares como Córdoba y Madrid en España, Lebu, Chile, Buenos Aires y Villa Gesell en Argentina, en Montevideo, en Uruguay, en Miami y en capitales como Cali y Cartagena de nuestro país. Fernando, ahora hablemos un poquito, porque usted ya nos ha dimensionado bastante sobre sus
su producción, su dedicación, su constancia. Cuéntenos un poquito sobre el blog, palabra escrita, las opciones que puede uno encontrar en el blog, pero también nos gustaría como saber algo de sus hobbies, algo de la música que le gusta, conocer esa otra parte del escritor que va a permitirnos descubrir, y en la medida que leemos su obra ir asociando también todas esas motivaciones o esa cotidianidad dentro de su escritura. Bien, en cuanto a lo del blog, yo soy un gran defensor del mundo digital, de la difusión de la literatura a través de lo digital. Creo que es una herramienta fundamental para llegar a distintos lugares del mundo de forma instantánea, ¿no? Lo que pasa con la literatura es trasladable a otras disciplinas donde los humanos tienden a tener como cierta resistencia a los cambios, y hay algunas personas que dicen no, yo no leo digital, yo leo en físico, porque el físico esto, porque en físico lo otro. Sí, yo estamos de acuerdo, ¿no? El libro físico tiene su peso, su olor, uno lo disfruta con el tacto y demás, pero el libro digital tiene muchísimas ventajas, ¿no? Siendo que no se daña, llega instantáneamente. Uno publica un poema hoy en el blog y te pueden estar leyendo instantáneamente desde Marruecos o de cualquier lugar del mundo. También, si uno tiene dispositivos digitales, puede agrandar la letra, puede achicar la letra, puede ponerle más luz, menos luz. O sea, me parece que no es una... Además el hecho literario es independiente del soporte, ¿no? Uno puede leer la Biblia en los códices, puede leer la Biblia en el libro que la señora lee en la misa de los domingos, o la puede leer en el teléfono, y el texto es exactamente el mismo. Lo que cambia es el soporte. Entonces tenemos que ir adaptándonos a soportes que son más funcionales, y eso es lo que pasa con la digitalidad. Y el blog, bueno, el blog es un lugar donde, como una bitácora, donde uno va poniendo la creación, ¿no? A mí el blog Palabra Escrita me sirve para eso, como para mostrar a la gente mi obra y unificarla toda en un mismo lugar. Por ahí a alguien le interesa la poesía, a otro le interesarán los ensayos, a otro le interesará los cuentos, no a todos les interesa la misma cosa, o las entrevistas, en fin. Yo, por ejemplo, esta entrevista después la puedo poner en el blog. Y la gente que va a escuchar esta entrevista en el blog, por ahí si le gusta, bueno, voy a escuchar otras entrevistas, y las tiene todas ahí juntas, no tiene que ir o sea, no tiene que pasar una etapa investigativa, no, ahí está. Y lo que hago yo lo hacen muchos artistas, escritores, deportistas, en fin, es una herramienta tremenda en ese sentido. En cuanto, ¿qué otra pregunta era? Tus hobbies, la música, bueno, las cosas que te gusta hacer, bueno, como conocer esa otra parte del escritor. Bueno, bien. Bueno, la música, sí, claro, me gusta mucho la música. Bueno, puedo escuchar tango, milonga, rock and roll, puedo escuchar jazz, blues. Bueno, soy bastante universal en el tema de los gustos musicales. Sí, indudablemente tengo más influencia de las músicas que se escuchan en el Río de la Plata, porque yo soy de ahí, ¿no? De alguna manera, hoy cuando me preguntabas, que esa pregunta quedó por ahí, lo de las dos culturas, ¿no? De las influencias y demás. Yo creo que en la literatura mía lo que se ve más que nada es la influencia de la ficción, ¿no? De la literatura misma. Uno, cuando está vinculado al tema de la literatura, o que le gusta leer novelas, o que le gusta leer cuentos, puede llegar a un punto donde la ficción forme más parte del pensamiento que la misma realidad. Personajes como el Quijote de la Mancha, como qué sé yo, como el personaje de Crimen y Castigo, como el coronel no tiene quien le escriba, en fin, pasan a ocupar un lugar en la mente tan importante o más que el que puede ocupar un personaje histórico como qué sé yo, como Napoleón, o como Churchill, como cualquiera que haya existido como tal. Entonces yo creo que las influencias más grandes son de la literatura, de la música, más que del entorno. Y por otro lado, yo siento también, quizá por estar viviendo en un mundo cada vez más comunicado, donde el acceso a la información es instantáneo, que yo no he perdido, no me he desprendido tampoco de lo que es básicamente mi cultura. Hace 30, 40 años, la persona que se iba de su lugar se
se desprendía de lo que era su entorno, por allá una carta que llegaba al mes o a los 2 meses. Hoy en día, si yo quiero escuchar mirar la televisión, escuchar la radio, hablar con mis amigos, en fin, entonces es una forma de irse y de no irse, ¿no? Que esto ya nos llevaría a otro tema, ¿no? De que hay veces que hoy en día, con el uso de los celulares y demás, las personas que están más cercanas a uno a veces son las que están más lejos, y los que están más lejos a veces son los que están más cerca, porque uno tiene más comunicaciones con los que están lejos que con los que están cerca. Es una cosa a rever, pero ya no estaríamos yendo de tema y estaríamos gastando mucho tiempo. Bueno, me hace acordar usted algo que expresaba Yolanda Reyes sobre cuando le preguntaban, ¿no? Los niños que se necesitaba para escribir, ¿no? Entonces ella decía, pues, por un lado, leer porque hace muy feliz a los docentes y bueno, porque ya usted lo ha comentado, lo ha confirmado y lo tenemos muy claro. Pero usted hablaba de lo fantástico y a mí me viene a la mente eso que ella decía, que era muy importante la lúdica y el juego. Entonces, independientemente del estilo de escritura de cuento para niños, que tiene un toque muy juguetón, sigue teniendo ese estilo juguetón a un nivel de adulto, más maduro, pero sigue estando la lúdica en la imaginación y la creatividad del escritor. Seguimos entonces escuchando más música y finalizando pues esta entrevista con Fernando con una pregunta que quiere hacerle Nacho. Fernando, ¿qué significa este último reconocimiento para su vida personal y la de escritor? Y por otra parte, ¿qué se cocina literalmente en estos días entre usted, la pluma, el papel, la inspiración y toda su grandilocuencia en la literatura universal? Bien, Nacho, significa lo mismo que los demás premios que he obtenido, una gratificación personal muy, muy importante y sobre todo para reafirmarnos en lo que estamos haciendo, que es considerado como bueno por otras personas. No más que eso, ¿no? Ni creerse más ni menos que nadie, pero sí un reconocimiento, es una muestra de que lo que uno está haciendo tiene cierto valor y eso lo ayuda a seguir en ese camino, ¿no? Los concursos son algo muy particular donde uno participa partiendo de la base de que hay muchas personas que también están haciendo obras y que lo están haciendo muy bien. Entonces, yo siempre digo que por ahí, entre los 10 primeros puestos de cualquier concurso, cualquiera puede haber sido el ganador. Si fue uno el ganador y no el otro, eso va con la subjetividad del jurado. El arte no es como el deporte. En una carrera de 100 metros gana el que corre más rápido, no hay discusión. En el arte, por ahí la obra que le pareció mejor al jurado no fue la que le pareció mejor al otro y así sucesivamente. Pero partimos de la base que si la obra gana debe tener cierto valor estético y artístico y bueno, y eso es lo que yo recojo como válido tanto de este concurso como de los otros. Es como que te están diciendo, bueno, mira, estás haciendo las cosas bien, continúa por ese camino, pero no más que eso, más allá de que me pone muy contento, por supuesto. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué estoy haciendo en este momento? Bueno, estoy escribiendo sobre la poesía de Antonio Machado. Ya estoy por terminar ese libro que se va a llamar Palabra en el Tiempo, porque el tiempo es el tema fundamental de la poesía de Antonio Machado, y estoy escribiendo cuentos, como ya le comenté a Liliana, de temática de suspenso, y también un libro de poesía que ya está bastante avanzado, pero que todavía falta para concluirlo. Bueno, Fernando, y se aproxima el mes de abril. El abril es un mes muy especial para los escritores, para el arte, porque pues es como ese reconocimiento y esa posibilidad de hacer una mayor difusión. Entonces nos encantaría mucho que en abril pudiera acompañarnos, ya sea con algunos de estos análisis o bueno, alguna de esas obras que usted considere pertinente que podamos volverlo a tener aquí. Es un gusto, es un orgullo, porque es valiosísimo saber que usted está en nuestra tierra y cada vez que sale en reconocimiento de toda su labor creativa, pues también están haciendo mención de nuestra región, de nuestro país, y es de cierta forma es usted un embajador de los escritores aquí en Norte de Santander.
Bueno, Liliana, mucho gusto, te agradezco a ti, a Nacho por esta entrevista, por la posibilidad de estar nuevamente en estos micrófonos que tanto quiero, así que muy agradecido. Y sí, claro, en abril por ahí los estamos acompañando aquí en Diáspora hablando. Yo creo que podríamos hablar un poco de Antonio Machado, que es lo que me está en estos momentos en la cabeza, que es lo que yo tengo en la cabeza a las 24 horas del día. Muchas gracias. ¿No? Y Palabra en el Tiempo. Es un título bastante, Sí. más que sugestivo, nos pone mucho a pensar y encontrarnos con este escritor. Bueno, Bien. va a ser una conversación muy interesante.